recibimos con los brazos abiertos, les escuchamos con atención, disfrutamos de su conocimiento, de sus palabras, de todo aquello que nos quieren transmitir. En definitiva, en este mundo intercultural y en este mundo tan próximo y a veces tan lejano, nos encontramos todos en un punto determinado alguna vez. Y por eso nosotros nos acercamos en la medida de lo posible, tantas cuantas veces son necesarias. La cita, desde luego, la concretamos los miércoles y con ellos vamos a conversar. Como siempre, les presentamos a nuestros invitados. Juan Moreno, responsable de comunicación de SEA. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Manolo. Y a nuestro alrededor, compartiendo esta mesa, pues una serie de invitados que me gustaría que Juan presentase, una vez más haciéndonos de introductor de embajadores. Pues sí, en este caso nos cuesta distinguir los afectos porque son personas que vienen de nuestra octava isla, Cuba, Flor de Paz y Orlando Ruiz. Igual nos acompaña aquí también Roberto Domínguez, periodistas los tres, y en este caso cada uno de ellos en diferentes ámbitos. Uno en el ámbito sindical, Orlando Ruiz, la compañera en el ámbito científico-técnico, Flor de Paz, y Roberto Domínguez como fundador del proyecto Hermes, un proyecto integral que va desde el ámbito de la información, comunicación, intervención sociocultural, y que hoy el tema que nos trae es Cuba ante la realidad, prejuicio y estereotipo. Pero como siempre, y antes de entrar a la entrevista, desde Lanzarote, Ferine, Foro Intercultural, Aida Álvarez. Muchísimas gracias a Aida Álvarez por las noticias que nos ha dejado quizá un poco aceleradas, pero vamos a verlas seguramente con más reposo la próxima semana. Juan. Pues sí, como ya adelantábamos, esta visita tan especial para que contamos en nuestros estudios hoy de Flor de Paz y Orlando Ruiz para hablar de un tema acerca de nuestra octava isla, Cuba, sobre los prejuicios y los estereotipos que sobre ella pues nos encontramos. Recordemos que cuando hablamos de los prejuicios hay un creador, un receptor y un destinatario. Lamentablemente los receptores en todo esto también acaban siendo víctimas de esos prejuicios. Los receptores, que son esas personas a los que van dirigidas para manipular su idea sobre la realidad, y los destinatarios, en este caso, todos los ciudadanos cubanos, sobre los que se ciernen algunos prejuicios. Hoy tenemos aquí a dos personas para ayudarnos a romperlos. Por ejemplo, esta compañera Flor de Paz, que trabaja en el ámbito científico-técnico y que nos gustaría que nos ayudara diciéndonos, por ejemplo, qué valor tiene Cuba en el ámbito internacional, precisamente en ese ámbito científico-técnico. Pues a mí me parece que ocupa un espacio destacado especialmente en todo lo alcanzado en la atención médica, la extensión de la atención médica a todo el país desde el año 59 hasta ahora, y todo lo que se ha hecho en materia de ciencia y técnica a favor de apoyar esta extensión de la atención médica en todo el país. El surgimiento del polo científico en los años 80, especialmente dirigido a la industria médico-farmacéutica, ha constituido un apoyo determinante a la hora de cuando vemos hoy los índices de salud alcanzados por Cuba, como es el caso de la mortalidad infantil, que en este momento ha alcanzado la más baja de todos estos años, 50 años, que está en 4,5 por cada 1000 nacidos vivos. Bueno, en realidad la salud pública en Cuba ha logrado cosas como esta, tal vez no pudiera decir todo en cifras, pero la expectativa de vida ha crecido. Cuba es un país que se comporta en cuanto a enfermedades y a causas de muerte como un país país desarrollado. O sea, los países subdesarrollados por lo general padecen, la gente muere de infecciones, la gente muere por falta de vacunas. En Cuba se muere del corazón y de cáncer, fundamentalmente. Y desde luego hay que ver qué longevidad tienen ustedes, porque es verdad que la hay. Cuando escuchamos a grupos gloriosos de Cuba, ellos con una chorrera de años encima, como diría un castizo, fantásticos todavía en juventud, a pesar de los años y del capricho de las células de identidad, ¿no? El problema es que, claro,
se estaba hablando aquí de los problemas de determinadas matrices de opinión y demás que se van creando. Y en este sentido, en el caso de la ciencia, me gustaría que Flor, si puede, que se refiriera a un tema, es decir, la desinformación entra por grandes blancos informativos, es decir, hay información pero no se brinda. Por ejemplo, en Cuba recientemente se está anunciando la aparición de una vacuna contra el cáncer. De eso no se ha hablado. ¿Qué información hay sobre esto y cómo ves este problema del blanco informativo? Es decir, no se informa sobre lo que realmente sucede por allá. Ajá, no se trata de una sola vacuna. Hay una institución en Cuba que fundamentalmente se dedica a esto porque en el polo científico existe un principio de colaboración. Son 25 instituciones científicas y varias plantas de producción. Pero bueno, el Centro de Inmunología Molecular se dedica a buscar medicamentos contra el cáncer, vacunas terapéuticas y medicamentos. En este momento hay registrados, no solamente en Cuba, en varios países, un anticuerpo monoclonal que se utiliza para el tratamiento de varias localizaciones, pero específicamente cabeza y cuello, aunque se está estudiando su uso en otras localizaciones, como el cáncer de próstata, y también una vacuna contra el cáncer de pulmón que fue registrada en el año 2008, recientemente. Esta institución tiene muchos productos en lo que es el proceso de ensayos clínicos, otros en procesos de investigación, pero realmente las perspectivas son muy grandes porque ellos han asumido una vertiente que se llama la medicina biológica aplicada al tema del cáncer, que al final de cuentas es una enfermedad que tiene mucho que ver con los sistemas de defensa del organismo, etc. No vamos a meter en tecnicismo ahora, pero bueno, en esencia ellos van por esa línea. Y cuando hablamos de ciencia, y ya que Roberto cita el tema del cáncer, en el ámbito del SIDA, también Cuba, creo que es o el único, o si hay otro de los pocos, que tiene como política estatal efectivamente también buscar una vacuna y eludir convertir el SIDA en una enfermedad crónica. Bueno, Cuba hace unos años, en Cuba se hizo un ensayo de una vacuna contra el VIH. Lo que sucede es que este tema en el mundo no ha resultado porque el VIH es un virus muy complejo, desde el punto de vista que es muy variable, y al ser muy variable, pues usted hace una vacuna contra un comportamiento, por decirlo de alguna manera, en ese ámbito, y bueno, él busca defensas rápidamente. Esta vacuna cubana no tuvo éxito porque se basaba en una tecnología que ya se ha demostrado que no funciona, que es atacar las proteínas de la envoltura del virus. En este momento se trabaja en ver qué se puede hacer con estos mismos medicamentos terapéuticos y en Cuba, por ejemplo, todos los que necesitan las llamadas triterapias, pues la tienen gratuitamente porque se está produciendo los genéricos en el país. Y bueno, y se hacen investigaciones a ver qué se puede adelantar. El tema de la vacuna está complicado. Y está complicado en el mundo, no es que esté complicado en Cuba. En todas partes, sin lugar a dudas. Quedaba un poco en el aire lo que preguntaba Roberto. Es decir, a veces esa falta de información no trasciende, porque no sabemos cuáles son las razones por las cuales hay un momento determinado en que desde la vertiente periodística uno no alcanza a llegar donde pretende, ¿verdad? No trasciende porque hay mucho interés en áreas del mundo desarrollado en que la verdad de Cuba no trascienda, que el desarrollo alcanzado por Cuba en muchísimos campos pues no se haga evidente y se demuestre cada vez más que Cuba es un fracaso. Tenemos dificultades, Cuba no es un país que pueda verse solo en blanco y negro, tenemos muchísimos problemas que resolver, no hemos alcanzado los niveles óptimos ni en este campo, en el que se ha avanzado mucho, en el campo de la medicina y la ciencia, como en muchos otros, pero en realidad hay resultados notables en beneficio de la sociedad, a pesar de los avatares naturales, a pesar de la crisis económica, a pesar de nuestros escasos recursos extractivos, a pesar de una realidad de país pequeño sujeto a la economía mundial, a todos los problemas que todos conocemos de algún modo los que trabajamos en la información, pero sobre todo el problema es que se trata por todos los medios de bloquear la información procedente de Cuba que haga luz sobre la verdad de las transformaciones que el proceso revolucionario que el socialismo ha hecho en Cuba. Ahora, en este caso hablábamos de los blancos.
yo quisiera que, si pudieras, que te refiriera a lo contrario, es decir, a los ruidos. Es decir, cuando se da la información se da totalmente distorsionada. Y uno de los casos, por ejemplo, es el caso del periodismo sindical, que precisamente usted está trabajando en ese ámbito, que se refiriera a cómo es el problema este del periodismo sindical. Yo conozco muy pocos países que se pueda decir que los sindicatos tienen un periódico de ellos. Sí, a Cuba se le acusa, por ejemplo, de tener una central única de trabajadores, de que los sindicatos concilian con el poder estatal, con el gobierno, que los trabajadores no son auténticamente defendidos por los sindicatos. Nada más incierto que eso. En realidad, esa central única lo que hace es consolidar la unidad de los trabajadores en torno, por supuesto, a un gobierno que está en función del bienestar de los trabajadores. Eso es esencial. Esa verdad se oculta. Se habla incluso, por ejemplo, que no existen convenios colectivos de trabajo entre la institución sindical, entre el colectivo de trabajadores y la empresa, cosa totalmente falsa. Incluso yo le comentaba anoche a un amigo canario que se ha dado el caso, por ejemplo, que la asamblea de trabajadores convocada por su sindicato ha sustituido al administrador de la industria. O sea, con sus decisiones, con sus propuestas, con su no aceptación, si el administrador no se corresponde con las expectativas de la proyección de la institución laboral, la asamblea de trabajadores soberana, convocada por su sindicato, es capaz de sustituir al administrador. A mí me gustaría, dentro de las posibilidades informativas que ustedes nos brindan, saber cómo se está viviendo en este caso la apertura que se está llevando a cabo en Cuba. Los cambios en Cuba. Los cambios. Bueno, dentro de los planes de nuestra presencia en Canarias está bueno dar una modesta conferencia sobre los cambios en Cuba. Es muy amplio realmente todo el espectro de cambios en Cuba, todos encaminados a perfeccionar nuestro modelo económico. Hay proyecciones de una reorientación laboral que busque ocupar fundamentalmente la fuerza de trabajo en los sectores más necesarios al desarrollo económico. Nosotros, por ejemplo, tenemos una agricultura carente de fuerza de trabajo. Necesitamos fuerza de trabajo en los sectores de la construcción, en la educación y, por supuesto, dentro de una de las propuestas de cambio más importantes está la reorientación laboral. Hay sectores de la sociedad donde la plantilla de trabajadores es muy numerosa, que a veces excede los límites de lo necesario y se requiere de la reorientación de esos trabajadores hacia otros sectores de la vida laboral buscando una mayor productividad del trabajo. ¿Y la producción privada, en este caso? Hay una apertura al trabajo, al llamado trabajo por cuenta propia, o sea que la gente puede abrir pequeños negocios privados cuya ganancia va a ser regulada a través del mecanismo impositivo, a través de los impuestos, y que fortalecerá la relación entre el Estado y los particulares a través del fisco. De manera tal, o sea, se abre la posibilidad al trabajo privado, pero un trabajo privado controlado a través del sistema fiscal. Muy bien. Cuando hablamos de Cuba tenemos también, es imposible hacerlo sino hablar de Cuba en el ámbito internacional. Y como estamos hablando de esos prejuicios, estereotipos sobre nuestra octava isla, nos gustaría que nos hablaran muy brevemente, porque en este momento final de la entrevista nos gustaría citar los eventos en los que ustedes van a participar en su estancia en Canarias, de cómo es posible de que un país tan pequeñito como esta, nuestra octava isla, por ejemplo, la OMS llega a decir que sería inviable sus políticas de atención médica a nivel mundial sin la participación de los médicos cubanos, o cómo es posible que diferentes países, no solo Cuba, como Venezuela, Bolivia, hayan erradicado el analfabetismo a raíz de iniciativas y de la ciencia cubana. Pues el enorme potencial creado por la revolución en Cuba, que se inició con la campaña de alfabetización, que se inició con la reforma universitaria y que se ha multiplicado hasta niveles increíbles. O sea,
el 14% de la población cubana es universitaria y un por ciento un poquito más alto, ahora no recuerdo con precisión, es técnico medio. El analfabetismo prácticamente no se registra en índices, o sea, puede haber alguna persona analfabeta, pero no es algo que tenga la menor significación dentro de un análisis estadístico. Pues eso crea un potencial que digamos que nos sobrepasa, ¿no?, a las propias posibilidades del país y bueno, pues por eso es que hemos podido ayudar a otros países en temas como la medicina y la educación. Por ejemplo, los programas de formación de médicos han tenido tal alcance y tal visión futurista que Cuba forma médicos para el país y para el mundo. Nosotros tenemos la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde se insertan estudiantes gratuitamente, becas propiciadas por el gobierno cubano para estudiar medicina e incluso a estudiantes de Estados Unidos. Los movimientos populares en Estados Unidos han promovido eso, Cuba le ha brindado apoyo e incluso hemos formado médicos para las propias regiones más humildes de Estados Unidos. Y ya para finalizar, recordar, por ejemplo, que una de esas iniciativas de formación de alfabetización es el programa Yo Sí Puedo, que incluso en varias ciudades de la península, en Andalucía, se están llevando a cabo y supliendo las deficiencias que se están dando aquí respecto a esos procesos de alfabetización. Recordar que si quieren escuchar más profundamente y más detenidamente a estos compañeros, tanto a Flor de Paz como a Orlando Ruiz, el próximo viernes, día 4, en la Casa Museo Colón, desde las 7 de la tarde, estarán tratándose estos temas. Fundamentalmente, Flor de Paz nos hablará de los aspectos científico-técnicos de desarrollo de Cuba, y el próximo día 11 de este mes en curso, en el Club Prensa Canaria, también a las 7 de la tarde, ambos nos hablarán de precisamente esta pregunta tan acertada que ha hecho Manolo acerca de los cambios que se están produciendo en Cuba, si efectivamente se están dando esos cambios y hacia dónde en todo caso estamos trabajando. Pues ya solo nos queda darle las gracias a Roberto, a Orlando y a Flor por esta visita que nos han hecho, y les pido que se queden con nosotros porque a continuación tenemos otra sección que estamos estrenando prácticamente en este programa, que es una sección dedicada a la reflexión en torno a valores y los derechos humanos. Pues ser copartícipe de la satisfacción de la visita con nuestra invitada en este caso Flor de Paz, a la que damos las gracias, y además ha dejado bien patente que los temas que maneja no los han desconocido, sí que los sustenta con el vigor propio del convencimiento, incluso por encima de ese resfriado que parece que le apunta con un poco de desgracia, por así decirlo, a estas horas de la mañana, y al igual que a Orlando Ruiz, que desde ese periódico Trabajadores nos apunta todas esas corrientes y nos clarifica muchas veces lo que, como bien apuntábamos al principio, son prejuicios utópicos que deslucen la realidad de las cosas. Gracias, Roberto Domínguez, por estar con nosotros una vez más, siempre es un placer. Y ahora sí, nos vamos a saludar a Antonio López, narrador de cuentos y contador de historias, miembro del proyecto Hablantes de la Palabra.